Hay momentos en los que sentimos que la presencia de Dios parece distante, como si nuestras oraciones rebotaran en el techo. Pero la verdad es que Dios no se aleja. Somos nosotros quienes a veces levantamos muros invisibles entre Él y nuestro corazón. Sin embargo, existen actitudes, pequeños gestos diarios, decisiones internas y formas de vivir que atraen poderosamente su presencia. No son fórmulas mágicas, sino caminos de intimidad con el Creador. En este video descubrirás 15 actitudes que abren las puertas del cielo y hacen que la presencia de Dios repose sobre ti. Prepárate, porque algunas son tan sencillas que podrías estar ignorándolas sin darte cuenta. Primera, la humildad del corazón. La humildad del corazón es la esencia misma de la relación con Dios. No se trata de aparentar modestia, ni de adoptar una actitud servil, sino de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros ante su grandeza. Cuando el corazón se despoja del orgullo, se abre un espacio puro donde el Creador puede habitar. Isaías capítulo 57, versículo 15, lo expresa con claridad. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Esa vivificación significa que su presencia trae vida, consuelo y dirección a quien deja de apoyarse en sí mismo para descansar en Él. La persona humilde no busca ser el centro, sino que reconoce que todo bien viene de lo alto. No se gloría en sus logros, porque entiende que incluso sus talentos son un regalo divino. En la Biblia, los hombres y mujeres que atrajeron poderosamente la presencia de Dios fueron aquellos que se postraron con sencillez ante Él. Moisés, pese a su liderazgo y milagros, fue llamado el hombre más manso de la tierra. Esa mansedumbre no lo debilitaba. Al contrario, lo hacía el canal perfecto para que Dios manifestara su poder. La humildad también implica aceptar la corrección divina. Quien es humilde no se ofende cuando Dios le muestra sus errores, sino que se deja moldear. El orgulloso se resiste y se justifica, pero el humilde se quebranta y pide ayuda. Esa actitud abre las compuertas del cielo, porque Dios no desprecia al corazón contrito. El salmista dijo en el Salmo 51, versículo 17, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Además, la humildad del corazón se refleja en la forma en que tratamos a los demás. No se puede decir que amamos a Dios mientras despreciamos a nuestros hermanos. Jesús enseñó que los primeros serán los últimos y que el mayor debe servir. Esa enseñanza revela que la presencia de Dios no reposa sobre quienes buscan dominio o reconocimiento, sino sobre aquellos que eligen servir con amor y compasión. Cuando un creyente camina en humildad, se vuelve sensible a la voz de Dios. El orgullo endurece el oído espiritual, pero la humildad lo afina. Un corazón altivo no escucha, interrumpe a Dios con sus propios planes. En cambio, el humilde guarda silencio y espera instrucciones. Esa actitud permite que el Espíritu Santo guíe sus pasos con precisión, incluso en momentos de oscuridad o incertidumbre. La humildad también protege del engaño espiritual. Muchas personas se desvían porque creen saber más que Dios, o porque confunden su propia emoción con la dirección divina. El humilde, en cambio, prueba todo a la luz de la palabra y reconoce que puede equivocarse. Por eso, el enemigo tiene más dificultad para engañar a quien vive en humildad, porque esa persona no confía en sí misma, sino en la sabiduría del Señor. Otra manifestación de la humildad del corazón es la dependencia en la oración. El que ora reconoce su necesidad. El que no ora confía en su fuerza. Por eso los hombres y mujeres de oración siempre fueron los más cercanos a Dios. No porque oraran mucho, sino porque entendían que sin Él nada podían hacer. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se apartaba a lugares solitarios para orar. Si el Maestro dependía del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Ser humilde también significa aceptar que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Nuestras posesiones, logros e incluso nuestra vida son administraciones temporales. Esta conciencia libera de la ansiedad y la codicia porque el humilde entiende que Dios es el proveedor.
Cuando dejamos de competir y comenzamos a confiar, su presencia llena nuestro corazón con una paz que el mundo no puede ofrecer. La humildad, finalmente, es el terreno fértil donde germina la gracia. Santiago capítulo 4, versículo 6 lo afirma. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia no es un favor pasajero, sino la manifestación continua de su presencia que fortalece, corrige y consuela. Cada vez que un hijo de Dios se humilla ante Él, el cielo se inclina hacia la tierra para responder. Por eso, cultivar la humildad del corazón es más que una virtud. Es una forma de vida. Es andar reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. Es agradecer lo pequeño, servir en silencio y depender en todo de su dirección. En ese estado de rendición, su presencia no solo nos visita, sino que permanece. Y cuando su presencia permanece, todo cambia. El alma encuentra descanso, las cargas se vuelven ligeras y el corazón, finalmente, se llena de la gloria del Altísimo. Segunda, la obediencia constante. La obediencia constante es el lenguaje que demuestra el amor verdadero hacia Dios. No basta con decir que lo amamos si nuestras acciones no reflejan su voluntad. Jesús fue claro en Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. La obediencia no se mide por momentos de fervor, sino por la fidelidad diaria, aun cuando nadie nos observa. Cada acto de obediencia es una declaración silenciosa de amor, una señal de que nuestra fe no es solo emocional, sino viva y operante. La presencia de Dios se manifiesta donde hay obediencia, porque Él no habita en la rebeldía. En la historia bíblica, el rey Saúl perdió la unción no por falta de sacrificios, sino por desobedecer una instrucción específica. Samuel le dijo, «Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios». Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Esta verdad nos enseña que Dios valora más un corazón que obedece con humildad que una boca que promete sin cumplir. La obediencia abre la puerta a su favor, mientras que la desobediencia la cierra, sin importar cuántas palabras pronunciemos. Obedecer no siempre es fácil, especialmente cuando la voluntad de Dios contradice nuestros deseos o lógicas humanas. A veces, Él pide que esperemos que soltemos algo o que perdonemos a quien nos hirió. En esos momentos, la obediencia se convierte en un acto de fe. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío en ti. Abraham es el mejor ejemplo de esto. Cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, obedeció sin vacilar. Y justo cuando levantó el cuchillo, Dios intervino, probando que su obediencia era completa. Por eso su nombre fue engrandecido y su descendencia bendecida. La obediencia constante también requiere escuchar. No podemos obedecer lo que no oímos. Dios sigue hablando a través de su palabra, del Espíritu Santo y de las circunstancias, pero muchas veces no lo escuchamos porque vivimos distraídos o endurecidos. El obediente, en cambio, vive atento, dispuesto a ajustar su camino cuando el Señor lo indique. Su corazón está entrenado para discernir la voz de Dios entre el ruido del mundo, porque ha aprendido que su presencia siempre sigue a su palabra. Otro aspecto profundo de la obediencia es la prontitud. No basta con obedecer algún día. Cada retraso es una desobediencia disfrazada. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, él no esperó a ver si llovía. Comenzó de inmediato, confiando en lo que aún no veía. Esa prontitud lo salvó a él, a su familia y a toda la creación. De la misma manera, cuando obedecemos sin demora, su presencia se adelanta a preparar el camino, abriendo puertas que parecían imposibles. La obediencia también implica renunciar al control. El ser humano quiere planear, decidir y dirigir su vida, pero Dios pide entrega total. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, mostró la obediencia perfecta cuando dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». A través de ese acto de rendición, el Hijo abrió el camino para la redención de toda la humanidad. En ese momento, la presencia del Padre lo fortaleció para cumplir el propósito más difícil que un hombre haya enfrentado. Vivir en obediencia no significa no fallar,
sino corregirse rápidamente cuando se falla. David desobedeció en varios momentos de su vida, pero su diferencia fue que siempre regresaba arrepentido. La obediencia constante es el hábito de volver a la senda correcta una y otra vez. No se trata de perfección, sino de perseverancia. Dios ve el corazón que desea agradarle y le da fuerza para mantenerse firme. La obediencia también tiene recompensa. Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 23, «Y vendremos a Él, y haremos morada con Él». Es decir, su presencia no solo visita al obediente, sino que permanece con él. Cuando obedeces, el cielo se hace tu compañero permanente. La paz, la provisión y la dirección divina se vuelven parte natural de tu vida, porque estás alineado con la voluntad de aquel que todo lo gobierna. En contraste, la desobediencia nos desconecta, no porque Dios deje de amarnos, sino porque caminamos en dirección contraria. Su presencia no puede bendecir lo que contradice su palabra. Por eso, muchos oran, cantan o buscan señales, pero no sienten su cercanía porque aún no han decidido rendir su voluntad. La obediencia constante es la llave que vuelve a abrir ese acceso cerrado por la autosuficiencia. Por eso, vivir en obediencia no es una carga, sino una bendición. Es caminar en el ritmo del cielo, bajo la sombra de su presencia. Es confiar en que, aunque no entendamos el porqué de sus mandatos, Él siempre busca nuestro bien. Cada vez que obedeces, aunque parezca insignificante, estás invitando a Dios a quedarse contigo. Y cuando Él se queda, nada te falta, porque la obediencia no solo atrae su compañía, la asegura. Tercera, el agradecimiento sincero. El agradecimiento sincero es una de las actitudes más poderosas para atraer la presencia de Dios, porque revela un corazón que reconoce su bondad, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. No se trata de agradecer solo cuando todo marcha bien, sino de aprender a ver la mano de Dios en cada detalle, aun cuando el panorama parece confuso. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo escribió: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esa instrucción no es una sugerencia, sino una forma de vida que transforma nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con el Creador. Un corazón agradecido se convierte en un imán para la presencia divina, porque el agradecimiento es una expresión de fe. Cuando damos gracias antes de ver el resultado, estamos diciendo: «Confío en ti, Señor, aunque no entienda». Esa fe agrada profundamente a Dios, quien responde llenando de paz al que agradece. La gratitud entonces no es solo una emoción, es una declaración espiritual que rompe el poder de la queja, la amargura y el desánimo. Donde hay gratitud, el enemigo pierde terreno, porque la gratitud abre el corazón a la luz del Espíritu Santo. La queja, en cambio, aleja la presencia de Dios. En el desierto, el pueblo de Israel vio milagros asombrosos: el mar abierto, el maná del cielo, el agua que brotaba de la roca. Pero su constante murmuración los apartó de la bendición. No pudieron entrar a la tierra prometida, no porque Dios no quisiera, sino porque su ingratitud los cegó. El agradecimiento sincero no depende de las circunstancias. Es una decisión diaria de recordar todo lo que Dios ya ha hecho y de confiar en lo que todavía está haciendo, aunque no lo veamos. El corazón agradecido también cambia nuestra perspectiva de la vida. Cuando aprendemos a dar gracias, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a valorar lo que tenemos. Ese cambio interior abre el alma a la presencia de Dios, porque donde hay contentamiento, hay reposo espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Esa enseñanza del apóstol Pablo muestra que la gratitud no nace de la abundancia, sino del reconocimiento de que Cristo es suficiente. Además, la gratitud prepara el terreno para el milagro. Antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, también dio gracias. La acción de gracias
antecede al poder. Cuando agradecemos por lo poco, demostramos que somos dignos de recibir más, porque Dios confía en quienes saben valorar sus bendiciones. Cada gracias, Señor, que pronunciamos con sinceridad es una semilla espiritual que produce cosechas de favor y abundancia. El agradecimiento sincero también sana el alma. Muchas heridas emocionales, resentimientos y temores se disuelven cuando aprendemos a enfocarnos en lo bueno. El Espíritu Santo se mueve con libertad en corazones que eligen agradecer, porque allí no hay rencor ni duda. Un alma agradecida no necesita compararse ni reclamar justicia, porque sabe que Dios tiene el control. Y cuando esa actitud se vuelve constante, su presencia se vuelve un refugio permanente, un río de paz que fluye incluso en medio del dolor. Otra verdad poderosa es que la gratitud protege de la soberbia. Cuando agradecemos, recordamos que nada de lo que tenemos es mérito propio, sino gracia. Esto mantiene nuestro corazón humilde y sensible. La ingratitud, por el contrario, nos lleva a creer que todo lo hemos logrado por esfuerzo propio. Pero el agradecido reconoce: si hoy respiro es por su misericordia, si tengo pan es porque Él lo proveyó, si sigo en pie es porque su mano me sostuvo. Esa conciencia constante de dependencia atrae su presencia, porque Dios habita entre los que reconocen su bondad. El agradecimiento también se expresa con actos, no solo con palabras. No basta con decir gracias, sino vivir en coherencia con lo que agradecemos. Si decimos que estamos agradecidos por la vida, debemos cuidarla. Si agradecemos a Dios por su perdón, debemos perdonar a otros. Si agradecemos por su provisión, debemos compartir con quien necesita. La gratitud verdadera siempre produce acción, porque transforma el corazón y lo impulsa a reflejar el amor divino. Cuando el agradecimiento se vuelve un hábito, transforma el ambiente espiritual. En un hogar donde se da gracias hay paz. En una mente que agradece hay claridad. En una iglesia agradecida hay poder. La gratitud abre las ventanas del cielo porque demuestra madurez espiritual. No es un sentimiento pasajero, sino una forma de adoración. Y donde hay adoración sincera, el Espíritu Santo se siente en casa. Por eso, cada día es una oportunidad para practicar el agradecimiento sincero. No solo cuando todo sale bien, sino especialmente cuando la vida parece difícil. Agradecer en la escasez, en la enfermedad o en la espera es el acto más puro de confianza. Dios no busca palabras perfectas, sino corazones agradecidos. Y cuando encuentra uno así, su presencia lo rodea, su favor lo sigue y su paz lo acompaña. Porque donde hay gratitud, el cielo se queda. Cuarta, la pureza interior. La pureza interior es una de las virtudes más poderosas que atraen la presencia de Dios, porque no depende de lo que los demás ven, sino de lo que Él observa en lo profundo del corazón. Jesús fue directo en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dijo los que oran más, los que predican mejor o los que aparentan santidad, sino los de corazón limpio. Eso significa que la pureza no se trata de perfección moral, sino de una intención sincera. Vivir sin doblez, sin máscaras, con un amor genuino por la verdad y la justicia divina. La pureza interior comienza cuando reconocemos que el pecado no solo se manifiesta en los actos visibles, sino también en los pensamientos, en las intenciones y en los deseos. Jesús enseñó que el adulterio empieza en el corazón y que la maldad nace del interior. Por eso, la pureza no se logra solo evitando el mal externo, sino permitiendo que Dios purifique lo que ocurre en nuestro mundo interno. El corazón es el templo donde habita su presencia. Si ese templo está lleno de resentimiento, envidia o impureza, el Espíritu Santo no puede manifestarse con libertad. Ser puro de corazón implica buscar continuamente esa limpieza. No se trata de ser impecables, sino de ser sensibles al pecado y dispuestos a arrepentirnos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, comprendió esto cuando clamó en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor es la voz del alma que no quiere perder la presencia divina. Cuando pedimos limpieza interior, estamos invitando a Dios a habitar nuevamente en nosotros con toda su gloria. La pureza interior también se relaciona con la verdad. No puede haber pureza donde hay engaño. Dios ama la transparencia, y cuando alguien se presenta ante Él tal como es, con debilidades, temores y errores, su presencia lo cubre y comienza a transformarlo. El corazón sincero es un terreno fértil para la obra del Espíritu. El hipócrita puede engañar a las personas, pero nunca a Dios, porque Él escudriña los pensamientos más ocultos. Por eso, cada vez que elegimos ser verdaderos delante de Él, aunque eso nos confronte, la pureza crece dentro de nosotros. La pureza interior también protege del deterioro espiritual. Un corazón contaminado con rencor o codicia se endurece poco a poco y deja de percibir la voz divina. En cambio, el corazón limpio mantiene su sensibilidad. Puede oír los susurros del Espíritu Santo, sentir su corrección y disfrutar de su consuelo. La pureza nos mantiene espiritualmente vivos, porque la presencia de Dios fluye libremente donde no hay obstáculos de pecado o doble intención. Además, la pureza interior no significa aislamiento del mundo, sino mantener el alma intacta en medio de la corrupción del entorno. Jesús oró por sus discípulos diciendo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Juan capítulo 17, versículo 15. Ser puro no es vivir apartado, sino estar rodeado de tinieblas y aún así mantener encendida la luz interior. Es actuar con rectitud aunque los demás elijan el camino fácil. Es mantener la integridad aunque nadie lo reconozca. Esa firmeza atrae la mirada de Dios y fortalece la comunión con Él. La pureza también está ligada al amor. El corazón limpio ama sin interés, sin manipulación, sin esperar recompensa. Ama porque Dios amó primero. En un mundo donde las relaciones humanas se ensucian por el egoísmo, el puro de corazón brilla como una joya rara. Y precisamente por eso, la presencia de Dios se manifiesta con poder en su vida, porque el amor verdadero es el reflejo más puro del carácter divino. Buscar la pureza interior es una batalla diaria. No basta con desearla, hay que cultivarla. Implica cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos y lo que permitimos en nuestra mente. Las pequeñas impurezas que toleramos hoy pueden convertirse en murallas que impidan la manifestación de Dios mañana. Por eso, el creyente que anhela su presencia vigila su corazón como un guardián cuida un tesoro. La pureza también nos da discernimiento. El corazón limpio ve a Dios no solo en el cielo, sino en las cosas cotidianas, en la sonrisa de un niño, en un amanecer, en la respuesta inesperada a una oración. Cuando el alma está limpia, la mirada espiritual se aclara. Ya no vemos con resentimiento ni juicio, sino con la luz del amor divino. Y esa claridad nos hace caminar con seguridad, porque podemos distinguir lo que viene de Dios de lo que no. Por eso, el llamado de Jesús a tener un corazón limpio no es una exigencia moral, sino una invitación a vivir en plenitud. La pureza interior no solo atrae su presencia, la mantiene, es el aroma espiritual que hace que el Espíritu Santo se sienta en casa, y cuando su presencia habita en nosotros, todo cambia. La mente se renueva, las emociones se estabilizan, la vida cobra sentido y el alma experimenta una paz que el mundo no puede ofrecer. Porque solo los de limpio corazón pueden ver a Dios en todo. Quinta, la oración constante. La oración constante es el latido del alma que no deja de buscar a su Creador. No se trata de una rutina religiosa ni de recitar frases aprendidas, sino de mantener una comunicación viva y sincera con Dios en todo momento. Cuando el corazón se acostumbra a hablar con Él, su presencia se vuelve parte de cada pensamiento, de cada decisión y de cada paso. La oración no es solo una práctica espiritual, es una relación continua. Y como toda relación, crece con el diálogo constante, con la confianza y con la entrega. Daniel comprendía este principio profundamente. Aun sabiendo que su vida corría peligro,
no dejó de orar 3 veces al día tal como lo había hecho siempre. Su disciplina espiritual no era un acto de religiosidad, sino de amor. Él sabía que la oración era su refugio, su fuerza y su conexión directa con el cielo. Por eso, cuando fue lanzado al foso de los leones, no estaba solo. La presencia de Dios lo acompañó. La oración había construido una fortaleza invisible a su alrededor, una que ningún decreto ni amenaza humana podía derribar. Orar constantemente significa reconocer que dependemos de Dios para todo, es decirle, Señor, sin ti no puedo. Muchos oran solo cuando hay problemas, pero la oración constante es la que se mantiene en la abundancia, en la calma y en los días grises. Es un hábito del alma que no depende de las circunstancias. Jesús mismo lo practicó. Se levantaba temprano para orar, se apartaba del bullicio y pasaba noches enteras en comunión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba esa conexión constante, ¿cuánto más nosotros? La oración también transforma el ambiente espiritual. Cuando oramos, el Espíritu Santo se mueve. No siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia nuestro corazón para enfrentarlo con fe. La oración abre puertas, derriba murallas y calma tempestades, no porque tenga poder en sí misma, sino porque nos conecta con aquel que todo lo puede. En los momentos de silencio, cuando parece que Dios no responde, la oración constante mantiene viva la esperanza. Esa perseverancia es la que atrae su presencia, porque muestra confianza genuina. Muchos piensan que orar es solo hablar, pero también es escuchar. En el silencio de la oración, Dios susurra dirección, consuelo y corrección. Los que oran sin cesar aprenden a reconocer su voz incluso en medio del ruido del mundo. La oración constante no se limita a los momentos de rodillas, se extiende al caminar, al trabajar, al decidir. Es una conversación continua que fluye en lo profundo del corazón. Cuando el alma se habitúa a esa comunión, su presencia se vuelve tangible, como un fuego que nunca se apaga. La oración también purifica el alma. Cada vez que oramos con sinceridad, Dios limpia pensamientos, renueva emociones y fortalece la fe. La comunicación constante con Él impide que el corazón se llene de orgullo o desesperanza. La oración diaria es como el aire. Sin ella, el espíritu se asfixia. Por eso el enemigo hará todo lo posible para distraernos y alejarnos de ese tiempo con Dios. Pero cuando perseveramos, cuando oramos aunque no sintamos ganas, el cielo responde. La presencia de Dios se manifiesta, no por obligación, sino por intimidad. Orar constantemente también nos protege de las trampas del enemigo. Jesús dijo a sus discípulos, «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo capítulo 26, versículo 41. La oración nos mantiene alertas espiritualmente. Nos da discernimiento y fuerza para resistir el mal. Un cristiano que ora sin cesar no se deja arrastrar por la duda ni por el miedo, porque su espíritu está anclado en la presencia divina. Cuando el alma está en comunión con Dios, ninguna oscuridad puede dominarla. La oración constante no solo pide, también agradece. Es fácil orar en busca de ayuda, pero la oración madura incluye gratitud. Cada palabra de agradecimiento eleva el corazón a una frecuencia donde el Espíritu Santo se siente cómodo. Así como una conversación sincera fortalece una amistad, la oración fortalece la relación con Dios. En cada agradecimiento, Él se acerca un poco más, porque la gratitud sincera es una de las melodías favoritas del cielo. Además, la oración constante crea una atmósfera de paz. Aun cuando el mundo se desmorona alrededor, quien ora tiene un refugio seguro. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Esa instrucción no es una carga, sino un regalo. Cuando oramos, la ansiedad se disuelve, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones. Por eso, orar constantemente no es una obligación, es un privilegio. Es tener acceso directo al trono del Todopoderoso a cualquier hora en cualquier lugar.
es saber que Él escucha incluso cuando las palabras no salen. Cuando vivimos en oración, su presencia no solo nos visita, sino que habita en nosotros. Se convierte en compañía en la soledad, en fuerza en la debilidad y en guía en la confusión, porque la oración constante no es un deber, es el lenguaje de quienes ya aprendieron a vivir en la presencia de Dios. Sexta, el perdón genuino. El perdón genuino es una de las llaves más profundas para atraer y mantener la presencia de Dios, porque el rencor endurece el corazón y bloquea el fluir del Espíritu Santo. Cuando Jesús enseñó en Marcos capítulo 11, versículo 25, «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros», dejó claro que el perdón no es una opción, sino una condición para la comunión con Dios. Perdonar no siempre es fácil, pero es indispensable, porque el corazón herido que se niega a soltar el resentimiento se convierte en un terreno estéril donde la presencia divina no puede florecer. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. Es una carga invisible que pesa sobre el alma y oscurece el espíritu. Dios no puede habitar en un corazón contaminado por la amargura, porque Él es amor y el odio no pueden coexistir. El perdón, en cambio, limpia el ambiente espiritual, abre el corazón y permite que la presencia de Dios se manifieste con libertad. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire fresco de su espíritu entra y transforma todo. El perdón genuino no significa olvidar lo que pasó, sino decidir no permitir que el pasado determine nuestro presente. Es soltar el deseo de venganza y dejar el juicio en manos de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios». Perdonar es confiar en que Él hará justicia a su tiempo. Esa entrega libera el alma, y en esa libertad su presencia vuelve a habitar. Jesús mismo es el ejemplo más sublime de perdón. En la cruz, mientras era crucificado injustamente, pronunció las palabras más poderosas de la historia: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A través de ese acto, rompió la barrera que separaba al hombre de Dios. Si Él pudo perdonar el dolor, la traición y la humillación, nosotros también podemos hacerlo con su ayuda. El perdón genuino no nace de la fuerza humana, sino de la gracia divina que obra en un corazón dispuesto. Cuando perdonamos, sanamos. El perdón no solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros. Muchos creyentes oran por paz, pero no la encuentran porque aún tienen heridas abiertas. Dios no puede derramar su paz en un corazón que todavía guarda cuentas pendientes. El perdón es la llave que abre la puerta al descanso interior. Y cuando el alma descansa, la presencia de Dios encuentra un hogar donde permanecer. También es importante entender que el perdón no siempre restaura la relación con quien nos hirió, pero sí restaura nuestra relación con Dios. Perdonar no es volver a confiar ciegamente, sino dejar de vivir atados al dolor. A veces el perdón requiere distancia, otras veces reconciliación, pero en todos los casos implica liberación. El perdón genuino no justifica el mal, pero impide que el mal siga controlando el corazón. Perdonar también es un acto de humildad. Requiere reconocer que nosotros mismos hemos sido perdonados muchas veces por Dios. En la parábola del siervo sin misericordia, Jesús mostró la gravedad de no perdonar. Aquel hombre fue perdonado de una deuda enorme, pero no quiso perdonar una pequeña. Por eso fue entregado a los verdugos. Este relato refleja una verdad espiritual profunda. Quien no perdona, se ata a su propio tormento. Solo el que suelta el pasado puede caminar en la libertad que da la presencia de Dios. El perdón genuino también rompe maldiciones generacionales. Cuando una familia vive en resentimiento, ese ambiente espiritual se hereda y se repite. Pero cuando alguien decide perdonar desde el corazón, rompe esa cadena. La presencia de Dios entra y transforma no solo una vida, sino toda una historia.
La paz que antes era imposible se vuelve real porque el perdón abre un canal directo para que el amor divino fluya sin impedimentos. Perdonar no siempre se siente bien, pero siempre es correcto. A veces se requiere perdonar a alguien que nunca pidió disculpas, o incluso perdonarse a uno mismo. Muchos viven atormentados por errores pasados, olvidando que la cruz fue suficiente para limpiar toda culpa. El perdón hacia uno mismo es aceptar la gracia y permitir que el Espíritu Santo sane las heridas internas. Dios no habita en la culpa perpetua, sino en el corazón que recibe su misericordia. Por eso, el perdón genuino no es solo una acción. Es un proceso que transforma. Es morir al orgullo y revivir en el amor. Es permitir que el Espíritu Santo quite el peso que no fuimos creados para llevar. Cuando perdonamos de verdad, sentimos como si una carga invisible se levantara y ese vacío se llena con la presencia de Dios. Allí donde antes había dolor, brota paz. Donde antes había oscuridad, llega la luz. Y esa luz no es otra cosa que su presencia volviendo a habitar en el corazón del que ha aprendido a perdonar como Cristo perdonó. Séptima, la alabanza en medio de la prueba. La alabanza en medio de la prueba es una de las expresiones más puras de fe y una de las actitudes que más atraen la presencia de Dios. Es fácil alabar cuando todo va bien, cuando hay salud, provisión y paz. Pero cuando en medio del dolor, de la pérdida o de la incertidumbre, el alma elige levantar las manos y decir, «Aún así tú eres digno», el cielo se conmueve. En ese acto de rendición se manifiesta un amor genuino, uno que no depende de lo que Dios da, sino de quién es Él. La verdadera adoración nace precisamente cuando el corazón está quebrado, porque allí se revela la fe más auténtica. Pablo y Silas entendieron este principio en lo más profundo. Después de haber sido golpeados, humillados y encarcelados injustamente, no eligieron la queja ni la desesperación. En medio de la noche, mientras sus cuerpos dolían y sus pies estaban atados, comenzaron a cantar himnos a Dios. Esa alabanza no era emocional, era espiritual. Era una declaración de confianza en medio del caos. Y fue entonces cuando sucedió lo sobrenatural. Los cimientos de la cárcel temblaron, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Hechos capítulo 16, versículo 25. Esa escena revela una verdad eterna. Cuando un hijo de Dios alaba en la prueba, el cielo responde con poder. La alabanza en medio del dolor no cambia inmediatamente las circunstancias, pero cambia la atmósfera. Transforma el lugar de angustia en un altar. Mientras muchos callan o se quejan, el que alaba se convierte en testigo de la fidelidad de Dios. Esa actitud rompe el dominio de la tristeza y el temor, porque la adoración es una proclamación de victoria antes de verla manifestada. Es decirle a Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que sigues en control. Y esa fe expresada en forma de alabanza atrae su presencia con fuerza irresistible. Alabar en medio de la prueba es también un acto de guerra espiritual. Cuando el enemigo busca destruir tu fe, tu alabanza se convierte en un arma. Satanás no soporta la adoración, porque fue precisamente lo que perdió en su rebelión. Por eso, cada vez que alabas en medio de la adversidad, estás tomando el terreno que él intentó robarte. La alabanza levanta una muralla invisible de protección y hace retroceder las tinieblas. No hay cadena que resista la fuerza de un corazón que canta con fe. David, el salmista de Israel, lo vivió innumerables veces. Perseguido, traicionado y en constante peligro, aún así escribió en el Salmo 34, versículo 1, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». No dijo en los buenos tiempos, sino en todo tiempo. Esa constancia en la adoración era lo que mantenía la presencia de Dios sobre su vida. David sabía que la alabanza no depende de la emoción, sino de la convicción de que Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Cuando el creyente decide alabar en medio de su dolor, algo cambia también dentro de él. La alabanza levanta el ánimo, limpia el alma y despierta la esperanza. El Espíritu Santo habita en medio de la adoración, como dice el Salmo 22, versículo 3, «Tú,
que habitas entre las alabanzas de Israel. Esa verdad significa que cada vez que decides cantar, aún con lágrimas en los ojos, su presencia desciende y te rodea. El ambiente espiritual cambia, y donde antes había desesperanza, comienza a nacer fe. La alabanza en medio de la prueba también demuestra madurez espiritual. Significa que hemos aprendido a no depender de lo visible, sino de lo eterno. Que entendemos que Dios no ha cambiado, aunque las circunstancias sí. En el proceso de alabar durante la dificultad, el corazón aprende a descansar en su soberanía. No hay adoración más pura que aquella que se eleva desde el dolor, porque en ese momento el alma elige creer sin ver. A veces, la alabanza en la prueba no se expresa con música ni palabras, sino con una actitud. Es seguir haciendo el bien aunque no haya recompensa inmediata. Es mantener la fe cuando todo parece perdido. Es sonreír al cielo en medio de las lágrimas y decir, sigo confiando en ti. Esa es la alabanza que Dios escucha más alto que cualquier cántico, porque viene de lo más profundo del alma. También es importante entender que la alabanza en la prueba no niega el sufrimiento. No se trata de fingir alegría, sino de encontrar fortaleza en medio de la debilidad. Jesús mismo alabó al Padre aun cuando sabía que el camino de la cruz lo esperaba. En Lucas capítulo 22, versículo 19, dio gracias antes de partir el pan, sabiendo que ese acto lo llevaría al sacrificio. La verdadera alabanza no huye del dolor, lo transforma en ofrenda. Por eso, cada vez que elijas alabar en medio de tus pruebas, recuerda que no estás solo. Dios se acerca más que nunca a los corazones que lo adoran entre ruinas. Tu alabanza en medio de la dificultad no solo atraerá su presencia, sino que moverá su mano, porque donde hay un alma que canta a pesar de las lágrimas, el cielo se abre, los muros tiemblan, y la presencia de Dios inunda todo con su gloria. Octava. La fe inquebrantable. La fe inquebrantable es el puente invisible que une el cielo con la tierra, el lenguaje que Dios entiende y el terreno donde su presencia se manifiesta con mayor poder. Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo expresa con claridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice difícil, sino imposible. Eso significa que la fe es la condición esencial para que su presencia repose en nuestra vida. No se trata de una fe momentánea, que florece solo cuando todo está a favor, sino de una fe constante, firme y valiente, que sigue creyendo aunque no vea, aunque duela, aunque todo parezca perdido. La fe inquebrantable no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Quien tiene fe firme no se sostiene en lo que siente, sino en lo que sabe, que Dios nunca falla. Abraham, por ejemplo, esperó contra toda esperanza, creyendo en la promesa de que sería padre cuando su cuerpo ya estaba sin fuerza. No vio señales durante años, pero siguió creyendo. Y fue precisamente esa fe la que atrajo la presencia y el cumplimiento de la promesa. Cuando confiamos así, nuestra fe se convierte en una invitación para que Dios obre. Tener fe inquebrantable no significa negar la realidad, sino afirmar que Dios es más grande que la realidad. Es mirar la tormenta y declarar que Él sigue siendo soberano. Es caminar por el valle de sombra de muerte, sabiendo que no estamos solos. La fe no siempre elimina el problema, pero siempre nos sostiene en medio de él. Por eso, el creyente que vive por fe no se derrumba, aunque tiemble. Sabe que detrás de cada silencio divino hay un propósito, y que el retraso de la respuesta no es ausencia, sino preparación. La fe también purifica el corazón y fortalece la comunión con Dios. Cuando elegimos confiar, incluso sin entender, demostramos que lo amamos más que a sus bendiciones. Esa confianza absoluta conmueve su corazón. Él se agrada del que no pone condiciones, del que dice, Señor, aunque no vea el camino, seguiré caminando porque tú vas delante de mí. Esa fe atrae su presencia como un imán celestial, porque es la prueba más pura de que lo reconocemos como Señor sobre todo. En las Escrituras, los mayores encuentros con la presencia divina ocurrieron cuando alguien decidió creer en lo imposible. Moisés cruzó el mar porque creyó que se abriría. Josué derribó los muros de Jericó
porque confió en una instrucción que parecía absurda. María concibió por el Espíritu Santo porque creyó en la palabra del ángel. Todos ellos experimentaron la presencia de Dios de manera sobrenatural, no porque tuvieran poder, sino porque tuvieron fe. La fe inquebrantable también se alimenta de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que leemos las Escrituras, nuestra fe se fortalece. La palabra actúa como combustible que mantiene viva la llama del corazón, aun cuando los vientos de la duda soplan fuerte. Por eso, quien se sumerge en la palabra vive en la presencia de Dios, porque cada promesa escrita lleva el aliento de su espíritu. También hay que entender que la fe inquebrantable se forja en la prueba. No se construye en los días fáciles, sino en los días oscuros. Es allí donde la confianza se vuelve real. Job, en medio de su dolor, declaró: «Aunque él me matare, en él esperaré». Esa es la esencia de la fe inquebrantable. Creer incluso cuando no hay razón visible para hacerlo. Y cuando una persona mantiene esa fe, Dios se revela de formas que los incrédulos nunca podrán experimentar. La fe también tiene el poder de mover la presencia de Dios hacia las situaciones más imposibles. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: «Pásate de aquí allá», y se pasará. Esa afirmación no solo habla de milagros visibles, sino del poder de una fe viva que provoca que la presencia divina actúe en nuestro entorno. Un corazón lleno de fe no necesita gritar al cielo. Basta con creer, y Dios se manifiesta. Tener fe inquebrantable es vivir en paz, incluso cuando no hay señales. Es descansar en la certeza de que Dios tiene el control. El creyente que confía no vive desesperado por resultados, sino agradecido por la presencia. La fe convierte la espera en adoración, el dolor en propósito y la incertidumbre en confianza. Esa estabilidad interior es evidencia de que Dios habita en el alma del que cree. Por eso, cultivar una fe inquebrantable no es un acto de fuerza, sino de relación. Entre más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Y entre más confiamos, más fuerte se vuelve nuestra fe. Su presencia no habita en la duda, sino en la convicción. Cada vez que elegimos creer, abrimos una puerta para que Él actúe, consuele, sane y transforme. Porque la fe inquebrantable no solo atrae su presencia, la mantiene viva en nosotros. Novena, la lectura de su palabra. La lectura de la palabra de Dios es una de las formas más poderosas de atraer su presencia, porque la Biblia no es solo un libro, es el aliento mismo del Creador. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: «La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». No se trata de letras muertas en una página, sino de una voz viva que habla, instruye, corrige y consuela. Cada vez que abrimos la Biblia con el corazón dispuesto, abrimos una ventana al cielo. Es como si la eternidad se inclinara hacia nosotros para revelarnos los pensamientos de Dios. Leer la palabra no solo nos enseña sobre Él, nos conecta con su presencia. Dios se revela a través de su palabra, y por eso, quienes la meditan constantemente experimentan una comunión más profunda con su espíritu. En ella encontramos la sabiduría que necesitamos, el consuelo en la aflicción y la guía para cada decisión. Cuando un creyente se sumerge en la Escritura, su mente se renueva y su corazón se transforma, porque la palabra lleva en sí misma el poder de la presencia divina. La Biblia es el único libro en el que su autor está presente cada vez que se lee. Por eso, cuando la abrimos con reverencia, el Espíritu Santo comienza a obrar. No hay lectura casual. Cada palabra tiene propósito. A través de la Escritura, Dios habla personalmente a cada vida, de manera única. Un mismo versículo puede consolar a un corazón roto y confrontar a otro que necesita corrección, porque su palabra es viva, activa y siempre actual. La lectura constante de la palabra también purifica el alma.
En Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús dijo: «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Esto significa que la Escritura tiene poder para limpiar nuestra mente de pensamientos impuros, sanar heridas emocionales y liberar de la confusión espiritual. Cuando la presencia de Dios habita en un corazón alimentado por su palabra, el enemigo pierde autoridad, porque la verdad de Dios destruye toda mentira. Meditar en la palabra también nos enseña a escuchar la voz del Espíritu. Muchos buscan escuchar a Dios en sueños, visiones o señales, pero Él ya ha hablado claramente en su Escritura. Allí revela su carácter, su voluntad y sus promesas. Cuanto más conocemos la palabra, más fácilmente discernimos su voz. Y cuando caminamos conforme a lo que Él dice, su presencia nos acompaña con poder, porque la obediencia a la palabra abre la puerta a su manifestación. Josué capítulo 1, versículo 8, contiene un secreto profundo sobre esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. No se trata solo de prosperidad material, sino espiritual. Quien vive guiado por la palabra, vive bajo la cobertura de la presencia de Dios. Ella ilumina el camino, evita tropiezos y fortalece el espíritu para enfrentar cualquier desafío. La lectura de la Biblia también mantiene viva la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: «La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cada vez que leemos, escuchamos al cielo. La fe se alimenta de la palabra, y esa fe atrae su presencia. Un creyente que se aleja de la Escritura fácilmente se debilita, porque deja de recibir el alimento espiritual que sostiene su comunión con Dios. La palabra de Dios también tiene el poder de transformar ambientes. Cuando se lee en voz alta, cambia la atmósfera espiritual de un hogar. Los lugares donde se honra la Escritura se llenan de paz, porque su presencia se manifiesta donde su voz es escuchada. Por eso, leer la Biblia no debe ser una obligación, sino una práctica diaria que llena la casa de luz y el corazón de vida. A través de la lectura de su palabra, Dios también nos enseña a ver las cosas desde su perspectiva. Nos revela que lo que parece derrota puede ser preparación, que lo que parece demora puede ser propósito. La Escritura no solo informa, transforma. Cuando la mente se alinea con los pensamientos divinos, el alma comienza a ver el mundo con los ojos de la fe. Esa alineación atrae la presencia de Dios, porque dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Por eso, leer la Biblia es mucho más que un hábito espiritual. Es una cita diaria con la presencia de Dios. Cada página es una puerta abierta a su voz, cada versículo es una chispa de su luz, y cada enseñanza es una muestra de su amor. Cuando la leemos con fe, su espíritu nos rodea, nos habla y nos renueva. En un mundo lleno de ruido, la palabra sigue siendo el susurro más claro del cielo. Y cuando la guardamos en el corazón, su presencia no solo nos visita, sino que permanece. 10. La compasión hacia los demás. La compasión hacia los demás es una de las manifestaciones más puras de la presencia de Dios en el corazón humano. No se trata solo de sentir lástima o pena, sino de actuar movidos por el amor que proviene del Espíritu Santo. Jesús dejó esta verdad grabada para siempre en Mateo capítulo 25, versículo 40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En esas palabras, el Hijo de Dios revela un misterio profundo. Cada acto de bondad, cada gesto de misericordia, cada ayuda desinteresada al necesitado es una forma de servir directamente al mismo Cristo. Donde hay compasión, su presencia se manifiesta. Dios se mueve en los corazones que aman, no en los más sabios, ni en los más poderosos, sino en los más sensibles al dolor ajeno. La compasión no nace del impulso, sino de un corazón transformado por su presencia. Jesús mismo fue el ejemplo perfecto. Curó enfermos, consoló a los afligidos, alimentó a los hambrientos y lloró con los que sufrían. Cada milagro que realizó fue una expresión tangible de la compasión divina. Él no actuaba por obligación, sino por amor,
Y es ese mismo amor el que el Espíritu Santo derrama en los corazones de los que lo buscan sinceramente. La compasión es también una señal de madurez espiritual. No basta con conocer las Escrituras, hay que vivirlas. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 17 se nos pregunta: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Este versículo revela algo profundo. La presencia de Dios no puede habitar plenamente en un corazón cerrado. La compasión abre el alma como una puerta donde el Espíritu Santo entra y se manifiesta con poder. Ser compasivo no siempre significa resolver todos los problemas de los demás, sino tener disposición genuina para acompañar, escuchar y servir. A veces una palabra amable, una oración sincera o un abrazo oportuno valen más que cualquier ayuda material. La compasión no busca reconocimiento, porque el amor verdadero no se exhibe, se entrega en silencio. Cuando ayudamos sin esperar nada a cambio, Dios mismo toma nota, porque el amor que damos es el mismo que Él puso en nosotros. La presencia de Dios se intensifica donde hay compasión porque su esencia es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, lo resume en una sola frase: Dios es amor. Por eso, cuando amamos, su naturaleza fluye a través de nosotros. En cada acto de compasión, el cielo toca la tierra. Cada vez que un creyente tiende la mano a quien sufre, el Espíritu Santo se mueve. Es como si el mismo Cristo se hiciera presente en esa acción, envolviendo la escena con su ternura y su paz. La compasión también transforma al que la practica. Un corazón endurecido por la indiferencia no puede experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Pero cuando decidimos mirar al otro con empatía, algo cambia en nuestro interior. El ego se debilita, el orgullo se desarma y el alma se vuelve sensible. La compasión nos hace más parecidos a Jesús, porque nos enseña a sentir lo que Él siente. Es en ese proceso de dar y servir donde descubrimos la verdadera alegría espiritual. También es importante entender que la compasión no distingue entre personas. Jesús ayudó a ricos y pobres, a judíos y gentiles, a justos y pecadores. Su amor no tenía fronteras porque veía el valor eterno de cada alma. Cuando aprendemos a ver a las personas con esa misma mirada, la presencia de Dios se manifiesta con una fuerza especial. La compasión no busca quien la merece, porque entiende que todos necesitamos gracia. Servir con amor es servirle directamente a Dios. Cuando alimentas a alguien con hambre, estás alimentando a Cristo. Cuando visitas al enfermo, lo estás visitando a Él. Cuando consuelas al que llora, es su corazón el que se alegra. Cada acto de amor sincero tiene repercusiones eternas. Dios no mide la magnitud del gesto, sino la pureza de la intención. Un vaso de agua dado con amor puede abrir los cielos. Además, la compasión tiene el poder de sanar heridas espirituales. Muchas personas se han alejado de la fe porque nunca sintieron amor verdadero, pero cuando encuentran un corazón compasivo, encuentran a Dios. La compasión predica más fuerte que 1000 sermones, porque no necesita palabras. Se manifiesta en acciones, y es en esas acciones donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, tocando corazones que estaban cerrados y despertando esperanza donde antes había dolor. Por eso, la compasión hacia los demás no es un deber, es una manifestación de la presencia viva de Dios. Cuanto más servimos, más cerca estamos de Él. La compasión convierte la fe en algo tangible, visible y real. Es el reflejo del cielo en la tierra, la evidencia de que el amor de Cristo sigue obrando a través de sus hijos. Y cuando un corazón se llena de compasión, no solo transforma a los que ayuda, sino que se convierte en morada permanente del Dios que habita entre los que aman. 11. La santidad en la vida diaria. La santidad en la vida diaria es la respuesta más profunda al llamado de Dios a vivir en comunión con Él. No se trata de una vida impecable o libre de errores, sino de una decisión constante, apartarse del mal y consagrarse para lo que agrada a Dios.
En Levítico capítulo 20, versículo 26, Él dice con autoridad, «Sed santos porque yo soy santo». Esa declaración no es una exigencia inalcanzable, sino una invitación amorosa a reflejar su naturaleza. Ser santo significa caminar en pureza, pero también en propósito. Significa decidir cada día quién gobierna nuestra vida, el espíritu o el pecado. La santidad no consiste en llevar una apariencia religiosa, sino en mantener una vida interior limpia delante de Dios. Es una transformación que comienza en el corazón y se refleja en las acciones. Jesús condenó duramente la hipocresía de los fariseos, quienes aparentaban piedad, pero estaban llenos de orgullo y egoísmo. La verdadera santidad no busca ser vista por los hombres, sino por Dios. Es la disciplina de actuar correctamente, incluso cuando nadie nos observa, porque entendemos que su presencia siempre está allí, viendo, guiando y santificando. Ser santo es vivir separado del mal, no aislado del mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 15, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». La santidad no significa huir de la vida cotidiana, sino vivir en medio de ella con un corazón limpio. Un cristiano santo puede trabajar, estudiar, tener familia y disfrutar de la vida, pero lo hace con integridad, sin mancharse con la corrupción ni la inmoralidad. La santidad se demuestra en lo ordinario, en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que usamos nuestras palabras y en cómo respondemos ante la tentación. La santidad también es fruto del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano. Nosotros no podemos alcanzarla solos. Es Él quien nos limpia, nos guía y nos fortalece para resistir el pecado. Por eso, cada vez que nos rendimos ante su voluntad, su presencia se manifiesta con poder. El Espíritu no puede habitar donde hay pecado sin arrepentimiento. Pero cuando alguien decide consagrar su vida, su presencia llena ese corazón con pureza y gozo. La santidad no nos aleja de Dios, nos acerca más a Él, porque abre espacio para que su gloria repose sin impedimentos. En un mundo que celebra el pecado y ridiculiza la pureza, vivir en santidad es un acto de valentía. Requiere nadar contra la corriente, decir no a lo que todos aprueban y mantener firme la convicción de que lo eterno vale más que lo momentáneo. El enemigo intentará hacerte creer que la santidad es aburrida o limitante, pero en realidad es libertad. Es caminar sin culpas, con la conciencia limpia y el alma en paz. Esa pureza interior atrae la presencia de Dios, porque su espíritu se siente cómodo en un corazón donde reina la verdad y la justicia. La santidad también se demuestra en las decisiones pequeñas. No solo se manifiesta en grandes sacrificios, sino en las elecciones diarias. Decir la verdad, mantener pensamientos puros, actuar con amor y renunciar a lo que contamina el alma. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, Pablo exhorta: «Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Esa limpieza no ocurre de una vez, sino cada día, a medida que nos dejamos moldear por su palabra. Vivir en santidad no es vivir sin errores, sino vivir con arrepentimiento. Cada vez que caemos y volvemos a levantarnos, demostramos que no queremos alejarnos de Él. David, a pesar de sus pecados, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su disposición a humillarse y buscar restauración. Dios no busca santos sin fallas, sino corazones que no se conformen con vivir lejos de su presencia. La santidad también trae protección espiritual. Cuando vivimos apartados del mal, el enemigo pierde poder sobre nosotros. La oscuridad no puede permanecer donde hay luz, y donde hay santidad hay luz, porque Dios mismo habita allí. Esa es la razón por la que la santidad no es solo una virtud, sino un escudo. Cada decisión de obediencia, cada pensamiento limpio, cada acción justa, levanta una muralla espiritual que guarda nuestra vida bajo la cobertura divina. Además, la santidad atrae autoridad espiritual. Los hombres y mujeres más usados por Dios en la historia fueron aquellos que eligieron vivir separados del pecado, no porque fueran perfectos,
sino porque no negociaban sus principios. Su pureza les permitió ser canales limpios de la presencia de Dios. Cuando un creyente vive en santidad, su palabra tiene peso, sus oraciones tienen poder, y su vida se convierte en testimonio vivo de que el Espíritu Santo aún habita entre los hombres. Por eso, vivir en santidad no es una carga, sino un privilegio. Es caminar bajo la mirada de un Padre amoroso que nos llama a ser reflejo de su gloria. Cada día es una oportunidad para renovar ese compromiso, alejarnos del mal, abrazar la verdad y permitir que su presencia nos transforme. Porque donde hay santidad, hay plenitud, y donde hay un corazón apartado para Dios, su espíritu no solo pasa, sino que permanece. 12. El arrepentimiento constante. El arrepentimiento constante es una de las actitudes más poderosas para mantener viva la presencia de Dios en el corazón. No se trata de vivir en culpa ni de castigarse por los errores, sino de permitir que el alma sea renovada una y otra vez por su misericordia. En el Salmo 51, versículo 11, David clamó: «No quites de mí tu Santo Espíritu». Ese clamor no nació del miedo, sino del amor. No temía perder su trono, sino la presencia divina que lo fortalecía. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento emocional, es un cambio profundo del corazón que busca restaurar la comunión con Dios. El arrepentimiento constante es señal de madurez espiritual. Quien reconoce sus faltas con humildad demuestra que valora la santidad y no desea vivir lejos del Espíritu Santo. Dios no busca personas perfectas, sino corazones sensibles. Un alma que se endurece en el orgullo, aunque conozca toda la doctrina, no puede disfrutar de su presencia. Pero un corazón quebrantado, dispuesto a pedir perdón y corregir su rumbo, se convierte en el lugar perfecto donde el Espíritu habita con gozo. David entendió esto mejor que nadie. A pesar de haber caído en graves errores, no se quedó atrapado en la vergüenza. En lugar de huir, corrió hacia Dios. En el mismo Salmo 51 pidió: «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Ese anhelo de ser restaurado revelaba que lo más importante para él no era su reputación, sino su relación con el Señor. Así, el arrepentimiento se convierte en una puerta abierta para que la presencia de Dios entre y renueve todo lo que el pecado había ensombrecido. Arrepentirse constantemente también significa mantener el corazón sensible. No esperar a cometer grandes errores para buscar perdón, sino examinar el alma cada día. A veces no caemos en pecados visibles, pero sí en pensamientos, actitudes o palabras que entristecen al espíritu. El creyente que vive en comunión con Dios aprende a detectar esos pequeños desvíos y a corregirlos rápidamente. Esa práctica diaria de volver al Señor mantiene el corazón limpio y la presencia de Dios fluyendo como un río inagotable. El arrepentimiento genuino no nace del miedo al castigo, sino del amor por la presencia divina. Cuando un hijo ama al Padre, no quiere ofenderlo. Por eso, cada vez que se da cuenta de que falló, no se aleja, sino que corre a sus brazos. En Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo lo demuestra. Aquel joven desperdició todo, pero cuando regresó arrepentido, el padre no lo reprendió, sino que corrió a abrazarlo. Así es Dios con los que se vuelven a Él. El arrepentimiento sincero no produce rechazo, sino restauración. La presencia de Dios siempre se manifiesta en lugares donde hay quebrantamiento. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice: «Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu». Eso significa que cuando reconocemos nuestras faltas y las traemos ante Él, el cielo se inclina. Su espíritu no se aleja del que confiesa, sino del que disimula. La honestidad espiritual abre espacio para que su gracia fluya y sane. Arrepentirse constantemente también implica cambiar de dirección. No basta con decir «lo siento». El verdadero arrepentimiento produce transformación. Es apartarse del camino equivocado y tomar nuevamente el camino de la obediencia. El Espíritu Santo no solo perdona, también fortalece para no volver atrás. Por eso, cada vez que nos arrepentimos sinceramente, algo muere dentro de nosotros,
el orgullo, el ego, la vieja naturaleza, y algo nuevo nace, la vida del Espíritu que renueva todo desde adentro. El arrepentimiento constante es también un arma contra la condenación. El enemigo busca recordarnos nuestros errores para mantenernos atados al pasado, pero Dios usa el arrepentimiento para liberarnos. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que venimos a Él con sinceridad, el perdón se renueva y la culpa desaparece, y con esa limpieza, su presencia vuelve a brillar en el alma. Además, el arrepentimiento nos mantiene humildes. Nos recuerda que dependemos de la gracia y no de nuestras obras. Nadie puede decir que ya no necesita arrepentirse, porque mientras vivamos en este mundo, el corazón siempre tendrá áreas que el Espíritu desea pulir. Esa humildad atrae su presencia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El arrepentimiento es, en esencia, una forma de adoración, porque reconoce que solo Él es santo y digno de guiarnos. Por eso, vivir en arrepentimiento constante no es vivir con culpa, sino con libertad. Cada vez que nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él no nos acusa, nos limpia, no nos aleja, nos abraza, no nos recuerda el pasado, nos da un nuevo comienzo. Y en ese encuentro íntimo, su presencia se derrama como lluvia sobre un terreno seco. Porque donde hay un corazón dispuesto a reconocer su necesidad, allí desciende su espíritu, allí hay restauración, y allí el alma vuelve a brillar con la luz del cielo. 13. La confianza en sus tiempos. La confianza en los tiempos de Dios es una de las pruebas más profundas de la fe y una de las actitudes que más atraen su presencia, porque revela un corazón que no se deja dominar por la impaciencia, sino que se rinde ante la soberanía divina. Isaías capítulo 40, versículo 31 lo expresa con una belleza poderosa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa no solo habla de resistencia, sino de renovación espiritual. Esperar en Dios no significa quedarse inactivo, sino mantener la fe viva mientras Él obra, aunque no lo veamos. Confiar en los tiempos de Dios es reconocer que su calendario es perfecto, aunque no coincida con el nuestro. Muchas veces pedimos algo con urgencia, creyendo que lo necesitamos ahora, pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Él sabe cuándo estamos listos para recibir lo que pedimos y cuándo su respuesta podría convertirse en un peso en lugar de una bendición. Por eso, esperar sin desesperar también es una forma de adoración. Es decirle con el corazón: Señor, confío más en tu sabiduría que en mi prisa. Esa entrega atrae su presencia, porque Dios habita en los corazones que descansan en su voluntad. La impaciencia, en cambio, produce ansiedad y distancia. Cuando tratamos de forzar lo que Dios aún no ha determinado, perdemos la paz y debilitamos la fe. Abraham y Sara aprendieron esta lección cuando, al desesperarse por la promesa de un hijo, tomaron decisiones fuera del tiempo de Dios. El resultado fue dolor y conflicto. Sin embargo, cuando aprendieron a confiar, el cumplimiento llegó exactamente en el momento perfecto. La presencia de Dios se manifiesta cuando aceptamos sus tiempos sin resistencia, porque la espera con fe demuestra madurez espiritual. Confiar en los tiempos de Dios también nos enseña a disfrutar del proceso. Muchas veces, mientras esperamos, Él no solo prepara la bendición, nos prepara a nosotros para recibirla. Cada demora divina tiene un propósito. A veces, la respuesta no llega porque hay lecciones que debemos aprender, personas que debemos perdonar o hábitos que deben cambiar. Dios no se tarda, trabaja en silencio, formando en nosotros el carácter que sostendrá su promesa. Y mientras tanto, su presencia fortalece al que espera. Cuando el alma aprende a confiar, deja de temer. El miedo al futuro desaparece cuando comprendemos que Dios ya está allí. Él no improvisa. Cada detalle de nuestra vida está bajo su cuidado. El creyente que confía no vive preocupado por el cuándo, sino agradecido por el quién.
Sabe que los tiempos del Señor son justos, precisos y siempre buenos, aunque en el momento parezcan incomprensibles. Esa certeza llena el corazón de paz, y donde hay paz, su presencia permanece. David lo experimentó muchas veces. Aunque había sido ungido como rey, tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo, fue perseguido, traicionado y probado. Sin embargo, en los Salmos dejó testimonio de su confianza. En tu tiempo, oh Jehová, esperaré. En ti he confiado. Su espera no fue pasiva, fue una adoración continua. En las cuevas y en los desiertos, David no perdió la fe. Por eso, cuando llegó el momento de la promesa, su corazón estaba listo para gobernar con sabiduría y mansedumbre. La confianza en los tiempos de Dios también enseña a callar cuando no hay respuestas. Hay oraciones que parecen no ser escuchadas, pero en realidad están siendo trabajadas por el cielo. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Mientras creemos que nada sucede, Él está moviendo piezas invisibles a nuestro favor. La presencia de Dios no se aleja durante la espera, al contrario, se vuelve más profunda. Los que aprenden a escuchar en el silencio descubren la voz del Espíritu de una manera más íntima. Esperar también fortalece la fe. Cada día que pasa sin ver el cumplimiento, pero seguimos confiando, nuestra fe se vuelve más firme. Es como el ejercicio espiritual que desarrolla la paciencia y la perseverancia. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice: «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La paciencia no es debilidad, es fuerza contenida. Y Dios recompensa a los que perseveran en su espera, porque su presencia los sostiene en cada paso. Confiar en los tiempos de Dios también significa aceptar que su no y no su todavía no, también son respuestas de amor. A veces, la puerta que no se abre es una protección divina. Él ve los peligros que nosotros no percibimos y detiene lo que podría desviarnos de su propósito. Por eso, la confianza se prueba cuando no entendemos, pero seguimos creyendo. Cuando decimos, sea tu voluntad, no estamos resignándonos, sino declarando nuestra fe en que su plan es mejor que el nuestro. Por eso, la confianza en los tiempos de Dios no solo atrae su presencia, la mantiene. Es la actitud del alma que ha aprendido a reposar en su fidelidad. Mientras el impaciente se desgasta, el que confía se renueva. Mientras el desesperado se cansa, el que espera en Dios levanta alas como el águila. Esa fuerza no viene del esfuerzo humano, sino del poder de su presencia obrando desde adentro. Porque los que esperan en Él nunca quedan avergonzados, y cuando llega su tiempo, todo encaja con perfecta armonía celestial. 14. La unidad con otros creyentes. La unidad con otros creyentes es una de las condiciones más poderosas para atraer la presencia de Dios, porque su Espíritu habita en la armonía y se manifiesta con plenitud donde hay amor mutuo. En Hechos capítulo 2, versículo 1, se nos narra un momento decisivo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Fue entonces, y no antes, cuando el Espíritu Santo descendió con poder sobre ellos. Esa unidad no fue casualidad, fue el resultado de corazones alineados en un mismo propósito, una misma fe y un mismo amor por Cristo. Donde hay unidad, el cielo se abre. La presencia de Dios no puede fluir en medio de la división. El enemigo sabe que un pueblo dividido es un pueblo débil. Por eso siembra contiendas, celos y malentendidos entre los creyentes. Pero cuando los hijos de Dios eligen perdonarse, comprenderse y caminar juntos, el poder del Espíritu se manifiesta de manera sobrenatural. La unidad no significa pensar igual en todo, sino tener el mismo corazón, el de Cristo. Y ese corazón se mueve en compasión, humildad y servicio. Jesús mismo oró por la unidad de sus seguidores antes de ir a la cruz. En Juan capítulo 17, versículo 21, dijo: «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. En esa oración vemos que la unidad no solo atrae la presencia de Dios, sino que también revela su gloria al mundo. Cuando los creyentes caminan unidos, reflejan el carácter del Padre, y el Espíritu Santo se siente en casa. La unidad no se logra por voluntad humana, sino por amor genuino. El amor es el pegamento espiritual que mantiene unidos a los hijos de Dios. Sin amor, toda organización, iglesia o grupo termina fragmentándose. Pablo lo expresó claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese amor cubre faltas, sana heridas y derriba muros. La presencia de Dios no se manifiesta en ambientes donde reina el orgullo o la crítica, sino donde el amor vence las diferencias. Ser uno en Cristo también significa valorar a los demás como parte del mismo cuerpo espiritual. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo enseña que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno cumple una función vital. No hay creyente más importante que otro, ni dones superiores a los demás. La unidad florece cuando dejamos de competir y comenzamos a complementar. La presencia del Espíritu fluye naturalmente cuando cada miembro del cuerpo cumple su función en armonía con los demás. La unidad también requiere humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 lo enseña. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa humildad rompe los muros del ego y abre espacio a la presencia divina. Donde hay humildad, hay entendimiento. Donde hay entendimiento, hay paz. Y donde hay paz, el Espíritu Santo reposa. El poder de la unidad no se limita a la iglesia física, sino que trasciende barreras, culturas y denominaciones. Cuando los creyentes oran juntos, interceden juntos y sirven con un mismo propósito, el Espíritu se derrama sin medida. La unidad en la oración, en la adoración y en la fe produce un mover celestial que transforma vidas, sana corazones y despierta avivamiento. No es casualidad que los grandes derramamientos del Espíritu a lo largo de la historia hayan ocurrido donde los creyentes estaban unánimes. La falta de unidad, en cambio, apaga la presencia de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo advierte, «No contristéis al Espíritu Santo de Dios». Cada vez que permitimos divisiones, resentimientos o habladurías, entristecemos al Espíritu y debilitamos su obra. Pero cuando elegimos perdonar, escuchar y edificar, en lugar de criticar, el Espíritu se alegra y se derrama con poder renovado. La unidad es el ambiente natural del Espíritu Santo, así como la armonía es el sonido natural del cielo. La unidad también es una señal de madurez espiritual. Los niños espirituales discuten por cosas pequeñas. Los maduros buscan la edificación común. Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos no por sus palabras, sino por el amor que se tengan unos a otros. Ese amor, expresado en unidad, es lo que atrae la presencia divina y convierte a la comunidad de fe en un reflejo del reino de Dios en la tierra. Por eso, mantener la unidad no es una opción, es una responsabilidad sagrada. Cada vez que decides no responder al conflicto con ira, cada vez que eliges amar en lugar de dividir, estás invitando al Espíritu Santo a permanecer. La unidad es la melodía favorita del cielo y donde suena, el Espíritu danza. Cuando el pueblo de Dios se une en un solo corazón, el poder desciende, las cadenas se rompen y su gloria se manifiesta. Porque donde hay unión, Él se derrama, y su presencia transforma todo a su alrededor. 15. La adoración genuina. La adoración genuina es la expresión más profunda del alma que reconoce la grandeza de Dios y se rinde ante Él con sinceridad. No se trata de una emoción pasajera, ni de una rutina que depende de una melodía o de un templo. La adoración verdadera es una entrega del corazón, un diálogo íntimo entre el espíritu humano y el Espíritu de Dios. Jesús lo declaró claramente en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En esas palabras Jesús reveló algo asombroso. Dios busca adoradores. No busca talentos, riquezas o títulos. Busca corazones sinceros que lo amen por quien Él es. La adoración genuina no necesita escenario ni aplausos, porque no busca reconocimiento humano. Es una respuesta natural al amor divino. Nace del asombro ante su grandeza y del agradecimiento por su misericordia. Cuando el creyente se postra en espíritu, aunque esté en silencio, aunque no haya música, el cielo se inclina para escuchar. Su presencia desciende como un perfume celestial que inunda el alma, trayendo paz, consuelo y renovación. La adoración no es solo una actividad del culto, es un estilo de vida que invita constantemente la presencia de Dios a permanecer. Adorar en espíritu y en verdad significa hacerlo desde la autenticidad, sin fingimiento. Dios no se impresiona con palabras elocuentes ni con gestos vacíos. Él mira el corazón. Una persona puede levantar las manos y cantar con fuerza, pero si su corazón está lejos, esa adoración se convierte en ruido. En cambio, un suspiro sincero, una lágrima derramada en silencio, o un «Te amo, Señor» dicho con el alma limpia, pueden mover el cielo entero. La adoración genuina tiene poder porque nace de la verdad, y la verdad siempre atrae su presencia. En la adoración, el alma se libera de las cargas. No hay preocupación, dolor ni miedo que sobreviva en un corazón que adora. Cuando adoramos, le entregamos a Dios el control, y su Espíritu toma nuestro peso y nos reviste de fortaleza. David lo entendió muy bien. Cada vez que enfrentaba batallas, se fortalecía adorando. En los Salmos encontramos que la adoración fue su refugio, su escudo y su mayor arma espiritual. Por eso la presencia de Dios nunca se apartó de él, porque su corazón era un altar constante. La adoración genuina también transforma al adorador. No es solo un acto de rendición, sino de transformación. Cuando adoramos, algo cambia dentro de nosotros. La ansiedad se convierte en paz, la tristeza en esperanza y el temor en confianza. No porque nuestros problemas desaparezcan, sino porque su presencia cambia la forma en que los enfrentamos. La adoración no solo invita a Dios a venir, sino que nos eleva a su nivel de visión. En ella dejamos de mirar la dificultad y empezamos a mirar al Todopoderoso. Además, la adoración genuina es un arma espiritual poderosa. En 2 de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat enfrentó una guerra imposible de ganar, envió a los cantores al frente del ejército. Mientras ellos alababan y adoraban, Dios confundió a los enemigos y les dio la victoria. Esa historia enseña que cuando el pueblo de Dios adora, el cielo actúa. La presencia divina desciende y pelea por nosotros, porque la adoración no solo honra a Dios, también activa su poder en favor de los que confían. Adorar en verdad también implica obediencia. No se puede adorar de labios y vivir en rebeldía. La adoración auténtica va más allá del canto. Se refleja en nuestras decisiones, en cómo tratamos a los demás y en cómo respondemos a la voluntad divina. Cada acto de obediencia es una forma de adoración silenciosa que agrada al corazón de Dios. Cuando nuestras acciones reflejan lo que nuestros labios proclaman, su presencia permanece sobre nosotros. La adoración genuina también nos conecta con el cielo aquí en la tierra. Cada vez que adoramos participamos del ambiente del trono de Dios, donde los ángeles claman día y noche, «Santo, santo, santo». En ese momento, el alma se une a la sinfonía celestial, y la presencia divina nos rodea como un manto. No hay distancia, ni tiempo, ni dolor que pueda interponerse entre el adorador sincero y el Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Esa adoración también tiene un aroma espiritual. En el Antiguo Testamento, las ofrendas de sacrificio eran llamadas olor grato a Jehová. Hoy nuestro sacrificio no es físico, sino espiritual. Cuando adoramos con el corazón, nuestras palabras, lágrimas y rendición suben al cielo como una fragancia agradable. Dios respira esa adoración y responde con su presencia. Cada vez que lo hacemos con sinceridad, Él se acerca,
porque su espíritu se deleita en el corazón que lo honra en espíritu y en verdad. Por eso, la adoración genuina no debe ser un evento ocasional, sino un hábito del alma. No es algo que se hace solo en la iglesia, sino en el silencio del hogar, en el trabajo, en el dolor y en la alegría. Un corazón que adora constantemente vive en comunión con Dios, y su presencia lo acompaña donde quiera que va. La adoración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos hace más sensibles, más humildes y más parecidos a Él, porque cuando un corazón aprende a adorar sin condición, el cielo lo envuelve, la gloria desciende, y la presencia de Dios no solo visita, sino que habita para siempre. ¿Quieres sentir la presencia de Dios de una manera nueva? Comienza practicando una sola de estas actitudes hoy. Verás cómo su paz, su amor y su poder comienzan a manifestarse en cada área de tu vida. Y así terminamos este poderoso mensaje sobre las 15 actitudes que atraen la presencia de Dios. Si este contenido tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe y te acerquen más a Dios. Dale like si sentiste su presencia a través de estas palabras, comenta qué enseñanza fue la que más te habló hoy y comparte este video con alguien que necesite renovar su relación con el Señor. Recuerda, donde hay un corazón humilde, agradecido y lleno de amor, la presencia de Dios siempre habita. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga abundantemente.